Bienvenidos una vez más a nuestro rincón virtual, donde desentrañamos los secretos y las historias que nos roban el aliento. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que estoy seguro ha capturado la atención de muchos de ustedes. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer minuto y te hacen sentir parte de ellas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Burak Özçivit, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del globo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Y lo mejor de todo, vamos a explorar lo que podría ser su mi amor eterno confesado. ¿Será cierto? ¿Qué significa realmente? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle. Pero antes de empezar esta aventura, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. El título de nuestro vídeo de hoy, Burak Özçivit, mi amor eterno confesado, puede sonar un poco a telenovela en sí mismo, ¿verdad? Y es que cuando pensamos en Burak Özçivit, pensamos en romance, en personajes que viven amores intensos, apasionados, a veces complicados, pero siempre inolvidables. Este actor se ha convertido en un referente de los dramas románticos turcos, personificando a hombres que son capaces de todo por amor. Pero la pregunta que resuena ¿es esta confesión algo que ha salido de él mismo, una declaración de principios sobre el amor, o tal vez se refiere a un papel icónico que ha interpretado, a un personaje que encarna esa idea de amor eterno? Vamos a analizar sus papeles más emblemáticos, sus entrevistas, sus apariciones públicas y lo que su vida personal podría estar revelando. Burak Özçivit no es solo un rostro bonito, es un actor que se entrega a sus personajes, y eso es lo que lo hace tan especial. Ha interpretado a figuras históricas, a hombres atormentados, a amantes perdidos, pero en todos ellos, el amor juega un papel fundamental. Pensemos en sus roles más conocidos, Vali Bey en El Sultán, Kemal Soydere en Kara Sevda, y más recientemente Osman Bey en Kurulus, Osman. En cada uno de estos personajes hemos sido testigos de diferentes facetas del amor, el amor leal y protector, el amor apasionado y destructivo, el amor que trasciende el tiempo y la muerte. Y es precisamente en esta dualidad, en esta gama de emociones que él logra transmitir, donde encontramos la esencia de esta confesión. ¿Podría ser que su interpretación de estos amores profundos sea tan convincente que para muchos se ha convertido en la personificación del amor eterno? A lo largo de su carrera, Burak Özçivit ha demostrado una versatilidad impresionante. Desde sus inicios, donde a menudo interpretaba papeles juveniles y románticos, hasta llegar a personajes más maduros y complejos, ha sabido evolucionar y conectar con el público. En Kara Sevda, por ejemplo, su personaje, Kemal, se enamora perdidamente de Nihan, y su amor se convierte en el motor de toda la trama. La intensidad de sus miradas, la forma en que transmitía la desesperación y la pasión, hicieron que millones de espectadores en todo el mundo se sintieran identificados con esa historia de amor complicada. ¿No les pareció a veces que ese amor era tan puro y profundo que se sentía como una promesa de eternidad? Esa es la magia de Burak Özçivit, la capacidad de hacerte creer en el amor, incluso en sus versiones más trágicas. Pero el título también podría interpretarse de otra manera. ¿Ha sido Burak Özçivit mismo quien ha confesado públicamente su visión del amor eterno? Si bien es cierto que los actores tienden a ser más reservados con sus vidas privadas, y él no es la excepción, hay momentos en los que comparten reflexiones sobre el amor, las relaciones, y lo que para ellos significa un vínculo duradero. Hemos visto entrevistas donde habla sobre la importancia de la familia, del respeto, y de la conexión profunda en una pareja. Y aunque no ha hecho una declaración explícita y grandilocuente sobre mi amor eterno confesado en el sentido literal, sus acciones y su forma de hablar sobre su propia relación con Fariye Evcen, su esposa y también actriz, sugieren una profunda conexión y un compromiso duradero. La forma en que se apoyan mutuamente, como comparten su vida y sus proyectos, proyecta una imagen de una pareja sólida y enamorada. Y para muchos esa solidez, esa complicidad, es en sí misma una manifestación de un amor que aspira a ser eterno. Pensemos en la influencia de las telenovelas turcas en la cultura popular. Han exportado no solo historias, sino también una visión particular del romance, una que exalta la intensidad, el sacrificio y la devoción. Burak Özçivit, al ser uno de los protagonistas más reconocidos de este género, se ha convertido en un arquetipo.
O de ese amor idealizado. Los espectadores ven en sus personajes la encarnación de sus propios anhelos románticos. Entonces, cuando hablamos de mi amor eterno confesado, quizás estemos hablando de la forma en que él, a través de su trabajo, ha confesado al mundo su profunda creencia en la fuerza y la perdurabilidad del amor, un amor que puede superar obstáculos, que puede ser un refugio y una inspiración. Además de sus papeles protagónicos, es interesante analizar cómo su imagen pública ha sido construida. Es un actor que se mantiene activo en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, aunque siempre con un cierto control. Vemos imágenes de su familia, de sus viajes, de su trabajo. Y en esas imágenes, se percibe una coherencia, una estabilidad que refuerza la idea de un amor que va más allá de la pantalla. No es alguien que se vea envuelto en escándalos amorosos, sino que proyecta una imagen de hombre comprometido y centrado en su vida personal y profesional. Esto contribuye a solidificar la idea de que para él el amor es un pilar fundamental. Otro aspecto a considerar es la evolución de sus personajes a lo largo del tiempo. En sus primeros trabajos, quizás el amor era más impulsivo, más juvenil. Sin embargo, con el tiempo sus personajes han madurado, y con ellos, la forma en que viven el amor. En Kurulus, Osman, por ejemplo, su personaje es un líder, un hombre que debe tomar decisiones difíciles, pero que también siente un amor profundo y protector por su familia y su pueblo. Este amor se convierte en una fuente de fortaleza, en un motivo para luchar y para construir un futuro. Y esa visión del amor como una fuerza que impulsa a la construcción y a la protección, es una declaración muy poderosa en sí misma. Podríamos incluso especular un poco más. ¿Qué significa para un actor tan exitoso, tan reconocido, la idea del amor eterno? Tal vez sea la búsqueda de una conexión genuina y duradera en un mundo que a menudo parece efímero y cambiante. Quizás sea la aspiración a replicar en su vida privada la intensidad y la pureza de los amores que ha interpretado. O quizás, y esta es la interpretación más romántica, él a través de su arte nos está regalando su propia confesión de que el amor verdadero, ese que trasciende el tiempo y las adversidades, es posible. Y esa es una confesión que vale la pena escuchar y celebrar. La fuerza de su presencia escénica es innegable. Cuando Burak Ozçivit aparece en pantalla, acapara la atención. Transmite emociones con una sutileza que conmueve y esa intensidad en la interpretación del amor es lo que ha cautivado a audiencias globales. No es solo un galán, es un actor que se sumerge en sus personajes y los hace palpitar con vida. Y cuando esos personajes viven amores épicos, la confesión de ese amor se siente más real, más profunda. Es como si a través de ellos él estuviera compartiendo una parte de su propia visión del amor, una que valora la lealtad, la pasión y la entrega total. Para concluir, creo que el título Burak Ozçivit, Mi amor eterno confesado, es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del amor, tanto en la ficción como en la vida real. Se refiere a la forma en que Burak Ozçivit, a través de sus inolvidables interpretaciones, nos ha mostrado el poder del amor eterno. Nos ha hecho creer en él, sentirlo y anhelarlo. Y al mismo tiempo sugiere que en su propia vida, él encarna valores que apuntan hacia un amor duradero y sincero, una especie de confesión silenciosa a través de su ejemplo. Es la combinación de su talento actoral, su carisma y su manera de vivir la vida lo que nos lleva a esta poderosa conclusión. Él no solo interpreta el amor eterno, sino que de alguna manera, lo vive y lo comparte con nosotros. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de Burak Ozçivit y la idea de su Mi amor eterno confesado. Hemos explorado cómo sus papeles más icónicos han plasmado la intensidad y la profundidad del amor, y cómo su vida pública y personal sugiere una conexión genuina y duradera. Hemos desentrañado la posible dualidad del título, entendiendo que puede referirse tanto a sus interpretaciones como a su propia visión del amor. En definitiva, Burak Ozçivit es un actor que nos ha regalado historias de amor inolvidables, y ha logrado que la idea del amor eterno resuene más fuerte en nuestros corazones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Cuál es tu papel favorito de Burak Ozçivit? ¿Crees que su título es una confesión personal o una referencia a sus personajes? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si te gustó este vídeo y crees que a tus amigos también les gustaría,
no dudes en darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo en todas tus redes sociales, y lo más importante, si aún no lo has hecho, asterisco suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.